por atender a la intención de mejorar continuamente y gracias también por atender a la intención de fortalecer y afianzar cada vez los procesos de recuperación que se llevan en las fundaciones de Asofute, que es la Asociación de Fundaciones Teoterapéuticas del Valle, en el cual hemos intentado articular este espacio de aprendizaje, este espacio de crecimiento, este espacio de formación también, porque se ha aprendido mucho, y también este espacio porque se termina convirtiendo en un espacio de sanidad para las personas. Creo que no hay nada más importante que podernos unir para levantar la bandera de la recuperación, que en últimas es lo que más nos importa, levantar la bandera de la recuperación, que es la que defendemos, que es la que intentamos que cada vez se consolide, se fortalezca en las personas y se pueda fortalecer también en las vidas. Entonces, en ese orden de ideas, pues continuamos agradecidos con Dios, agradecidos con este espacio de poder integrar familias, fundaciones y valientes o residentes que están en ese proceso de cada vez demostrar que se puede salir del mundo oscuro de las drogas. Le damos gracias a Dios por este momento, le damos gracias a Dios por una misericordia nueva que son cada mañana. Hoy estrenamos las misericordias de Dios, hoy nos permite vivir, hoy nos regala un día más en sobriedad, hoy nos regala un día cada vez más alejados del mundo oscuro. Y entonces, nada, hay muchos motivos para seguir avanzando y para seguir creciendo. Y en ese orden de ideas, pues vamos, como es habitual, a orar y a dejar este tiempo en las manos de Dios. Vamos a decirle a Dios que sea direccionándonos. Vamos a continuar con este espacio que hemos venido desarrollando, que es el proyecto de vida en la recuperación. Y bueno, vamos a afianzar un poco el concepto. Entonces, qué valiente, qué soldado, qué guerrero quiere iniciar con una oración y dejar este momento en las manos de Dios. Le damos el privilegio y a un guerrero que se gane la bendición de cualquier fundación, de la que sea. Bien puedan. Ya, ahora decíamos acá. Buenos días, apóstol. Buenos días, mijo. Inclinamos nuestro rostro en señal de respeto y reverencia. Amén. Por este maravilloso día, por las enseñanzas que vamos a recibir el día de hoy. Bendice al apóstol Matías, que es una gran persona. Bendice cada fundación que esté proveída de sabiduría y entendimiento. Permite que cada residente sea una persona entendida y que tenga ánimos de cambiar. Te pedimos que seas tú bendiciendo esta clase en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, mi líder. Ya el líder, Leonardo. Acepto, ¿no? Acepto mi líder. Bueno, muchas bendiciones. Amén. Muchas bendiciones para todos. Vamos a iniciar. Bueno, el tema lo inició en las primeras clases. Yo les decía la semana pasada que di mi intervención, que hoy quería hablarles y hemos hablado mucho del proyecto de vida. Hemos hablado y hemos dejado herramientas y bases que si usted vuelve y retroalimenta los videos, que esa es una preocupación. Las personas no están retroalimentando los videos. De hecho, como política de la Escuela de Sabios, todo el personal nuevo que está llegando a la fundación, yo estoy haciendo que ellos retroalimenten todos los temas y que se nivelen con el tema que ya estamos dando el día de hoy, pero los he devuelto a las emociones, inteligencia emocional, empatía, los he devuelto, mejor dicho, por todo el recorrido, la parte afectiva, los enemigos del adicto, factores de recaída, y he hecho todo ese recuento y tengo el listado que de hecho, si Dios me lo permite, de hoy a mañana vuelvo y lo envío
al grupo de Escuela de Sabios, pero para mí ha sido una herramienta fundamental. De hecho, dentro del diario vivir, en cualquier momento del día, podemos poner una grabación y podemos retroalimentar alguno de los temas dependiendo la necesidad que se esté presentando. ¿Cómo no vamos a retroalimentar un tema como la disciplina? Que aquí harto se ha hablado de la disciplina. ¿Cómo no vamos a retroalimentar un tema como la coadicción, como la codependencia, como el manejo familiar? Todos y cada uno de los temas que hemos venido desarrollando al cabo de este año. O sea que estaríamos hablando de un promedio de más de unos 60, 70 temas en el año. Creo que eso acumula una intensidad horaria y qué bueno, hombre, que algún momento podamos darle su certificado. Los que han sido aplicados, los que han estado allí en la Escuela de Sabios, como Oscar, Milagro, como Hernán de Vencedores, como el Taller de Cristo, que han sido incondicionales allí como, hombre, cómo no se me vaya a escapar, Margaritas, y algunas instituciones que de pronto mencionarlas ahorita se me va la paloma, pero sé que han estado muy juiciosos y muy aplicados. O sea que, como estamos hablando de proyectos medibles y realizables, vamos a solicitar el listado de las personas que durante todo este año, hasta finalizar el diciembre, vamos hasta la segunda semana de diciembre, y a partir de allí les vamos a dar su certificación. Entonces, cada fundación, sus alumnos juiciosos, sus alumnos cumplidos, puedan hacernos llegar el listado. Ahí voy a dejar el número, voy a dejar los datos míos para nosotros empezar a procesar esa información, poder hacerle un examen breve de la Escuela de Sabios y usted también reciba su certificación. Leonardo lo ha dicho y yo no sé si mi líder me desmiente, pero lo que se ha aprendido no se aprende en ninguna universidad. Reitero lo que dice Luis Buitrago en algunos momentos de sus espacios. Después de más de 20 años, en este año se ha crecido y se ha aprendido lo que no se ha hecho durante tantos años más. ¿Y sabe por qué? Porque es que aquí lo estamos hablando desde la realidad, desde lo vivencial, y además de eso, tenemos la gran oportunidad de integrar fundaciones, familias y residentes, que era un espacio poco habitual en algunos momentos cuando hablamos del trabajo de la recuperación y cuando hablamos del trabajo de la rehabilitación. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a iniciar y no sé si de pronto el pastor Rubén, que ha estado allí con el tema y puso unos fundamentos, quiera hacer un recuento breve antes de yo poder hablar del proyecto de Dios. Ya hablamos del proyecto de vida y dijimos que al finalizar queríamos hacer un empalme. Hablamos del árbol de los problemas, de las causas del problema, las causas y los efectos, porque todo eso aplica a un proyecto. Y hoy vamos a enlazar toda la información y todo lo que nos dieron, pues que sé que por eso estamos aquí, donde yo quiero cerrar hablando del proyecto de Dios. ¿Cómo es el proyecto de Dios? ¿En qué consiste el proyecto de Dios? ¿Para quién aplica el proyecto de Dios? ¿Los demás proyectos, será que deben estar condicionados por el proyecto de Dios? Entonces, no sé si alguno de los directores quieran dar un aporte de entrada y quieran hacer un recorderis de lo que hemos venido desarrollando para ya irnos de largo de aquí en adelante. Entonces, quería preguntarles, pues no hemos hablado, no sé si alguno de los directores que han fundamentado muy bien el tema y todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida en la recuperación. Entonces, dejo ahí la inquietud. No sé, Pastor Rubén, Leonardo.
Buenos días, Matías, Fundación Taller de Cristo. Si le das un tiempito para que el pastor Rubén haga la introducción, entonces puede ir hablando otro director. Gracias. Dale, dale, claro que sí. Entonces, mientras organizamos, vamos a iniciar con algo. ¿Qué es el proyecto de Dios? Es simplemente una visión que se dio en el cielo, se tiene que dar aquí en la tierra. Ese es el proyecto de Dios. De proyecto de vida y de proyectos, demasiado. Ya quedó claro que todo en la vida es un proyecto. Todo en la vida es... Se fue el audio, Matías. Hola, hola, ya, ¿ahí me oyen bien? ¿Me Sí. oyen? Vale, vale, qué pena. Entonces, en ese orden de ideas, decíamos que del proyecto de vida hay demasiadas herramientas. Lo más importante en cualquier proyecto es identificar un problema y empezar a trabajar en unas soluciones. Ese es el fin de todo proyecto. O sea, identificar un problema, qué produce ese problema, qué es la raíz y qué efectos trajo ese problema, que es el árbol, que mostré la figura de un árbol. El tronco es el problema, la raíz es lo que originó ese problema y lo de arriba, que son las ramas, pues son los efectos y las consecuencias. Si el problema es la adicción, si el problema es los comportamientos, si el problema es lo mental, si el problema es lo emocional, y usted logró identificar esa problemática que tiene que estar incluida todas las áreas de su vida, todas las áreas de su vida. Si es proyecto de vida y usted va a anclar el proyecto de vida al proyecto de Dios, que eso es lo que voy a tratar de dar a entender, que nosotros podamos aliar nuestro proyecto, que en últimas lo que quiere ese proyecto y lo que necesita ese proyecto, incluso hablé de la ley, que nosotros estamos dentro del marco de una enfermedad de salud mental. Usted es un enfermo y por eso la ley dice que usted requiere una atención de enfermo. Entonces, en últimas, el proyecto, aunque incluye misión, visión, aunque incluye metas, sueños, anhelos, aunque incluye dar una solución, venga, resumámoslo. El proyecto viene a sanar alguna área de su vida. Ese es el proyecto de su vida. Ese es el proyecto de vida. Sanarme, estar bien, estar íntegro. Porque si usted a través del proyecto, usted consigue otras cosas que usted incluye en el proyecto, pero si usted no está sano realmente, ¿qué es lo que dice la ley? Que si usted está enfermo, hay que tratarlo. Entonces, si no está usted sano, usted consigue cosas, trabajos, familia, expectativas y aparentemente usted dice, estoy alcanzando mis sueños. Pasé de tener una bicicleta a tener una moto y todo ser humano tiene anhelos. Todo proyecto obedece a mejorar la calidad de vida. Por eso los proyectos que hace la gobernación, la alcaldía y el gobierno como tal es para mejorar las condiciones de una población. Invierte recursos, invierte tiempo, invierte personal, invierte esfuerzos en donde ese proyecto, así sea la pavimentación de una calle, viene a través de un proyecto, pueda venir y suplir la necesidad y mejorar la condición y la calidad de vida de una población. En su proyecto y en el proyecto de vida que nosotros hemos tejido, lo único que nos debe importar es sanarnos y recuperarnos. Lo demás será ganancia.
Lo demás lo podemos dejar en mediano y en largo plazo. No hay problema. Después de que usted esté sano, así se demore un poquito más, llega a la meta. Llega a la meta. Conquista la meta. Alcanza los objetivos que también veo que el pastor Rubén determinó todo proyecto y hay unas estructuras en los proyectos y todo proyecto tiene objetivos. De hecho, tiene unos objetivos como generales, más abiertos, pero también hay unos objetivos también que vienen a ser un poco más específicos. ¿Cuál es su objetivo, mi hermano? Pensemos un momentico antes de llegar al proyecto de Dios. ¿Cuál es su objetivo en este momento? ¿Por qué está usted allí sentado? ¿Por qué está allí en la fundación? ¿Cuál es su objetivo? ¿Usted o lo que quiere alcanzar? O sea, yo no quiero desligar esa parte. ¿Por qué? Porque yo ayer decía en una fundación, ¿de qué sirve poner en mi proyecto de vida que quiero una casa si yo no estoy bien? Con casa me puedo perder. ¿De qué serviría poner en el proyecto de vida que quiero tener un emprendimiento del índole que sea, que quiero estudiar, que quiero ser profesional, que quiero tener cualquier anhelo y cualquier expectativa como cualquier ser humano, si no me he sanado? Entonces, como estamos hablando de un problema, el problema hay que empezar a atacarlo ¿de dónde? De raíz. Hay que ir a la raíz ¿de dónde? Del problema. Y si usted tiene el problema ya identificado, adicción, pero baje a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Mental, espiritual, emocional. ¿Y qué produce esa raíz que afecta ese problema y produce unas consecuencias que yo creo que de consecuencias estamos atestados? ¿Por qué? Porque es que así usted haya llevado un mes de consumo, yo creo que desde el primer momento que la persona consumió, probó, por la raíz que sea, familiar, abandono afectivo, separación, maltrato, mal ejemplo, mala crianza, ausencia de roles paternos y maternos, carencia de autoridad, no está clara la figura de autoridad, de regulación, de administración de la vida. Bueno, por la raíz que sea, me atrevo a decir que desde el primer momento que usted consumió ya empezó a sentir las consecuencias. Entonces, mire que hay un problema en 3 dimensiones. Raíz, que es causa, y la parte de arriba, que son los efectos. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Y ya voy a ir enlazando con el proyecto de Dios. El proyecto de Dios tenemos que mirarlo espíritu, alma y cuerpo en 3 dimensiones. Así como un problema, usted lo tiene que mirar en 3 dimensiones. Raíz y consecuencia. Lo que produce ese problema, lo que lo produjo, pero también los efectos que vinieron por ese problema. Son 3 dimensiones, es el árbol de problemas. Y ahí usted empieza a dar un diagnóstico y ahí empieza usted, a partir de identificar el problema, a construir el proyecto de vida. Y en su defecto, yo sé que hay muchas personas aquí que tienen adelantado el proyecto de vida y en su defecto empiezan a enlazarlo con el proyecto de Dios. Yo quiero ser respetuoso, pero algún día tuve que tomar mi proyecto de vida, mis anhelos, mis sueños, mi esperanza, mis capacidades, mis dones, mis talentos, mis cualidades y aún también mis errores y mis defectos. Tomé la elección de decir, eso prefiero dejarlo en las manos de Dios. Porque por mucho que me metía en proyectos de vida y elaboraba y estructuraba, se me caía todo. Y entonces concluí lo que aquí dijeron en su momento. Mejor son tus planes que los míos. Mejor son los planes de Dios que los míos. Entonces los planes míos desaparecen, los planes míos se quitan, no. Pero cubra su proyecto de vida
con el proyecto de Dios. Meta bajo el proyecto de su vida, métalo debajo del proyecto de Dios y le puedo asegurar que le va a ir mucho mejor. Y le puedo asegurar que ese proyecto, como dijo Alejandro la clase pasada, no va a quedarse en el papel, va a ser un proyecto alcanzable. Y ya lo dije, si en el Congreso se hunden grandes proyectos que le traen soluciones a la población, ¿cuánto más no se puede hundir los proyectos que se elaboran en una institución llamada fundación? Me atrevo a decir, con el respeto de los honorables oyentes, que más del 90% de los proyectos se hunden. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos viendo la recuperación como se tiene que ver. Tristemente, estamos viendo círculos viciosos. Voy a la fundación, salgo, estoy gordo, estoy repuesto un tiempo y vuelvo y recaigo, y ya como en esa fundación ya sé que me van a poner disciplina, me voy para otra. Y allá estoy otro tiempo, me enmascaro, me camuflo y ya me sé el formato y gano tiempo y gano confianza en 1 o 2 meses barriendo, colaborándole a la gente, a los líderes, al director, al pastor, me hago la mano derecha de él y a los 2, 3, 4, 5, 6 meses vuelvo y me enmascaro porque ya tengo capacidades, porque ya soy funcional, como dicen funcional, pero dejé de trabajar en mi problema. Una de las cosas que hemos hablado y nos hemos dado harto palo es que cuando yo uno mi proyecto de vida con el proyecto de Dios, entiendo y comprendo y soy consciente que no voy a dejar de trabajar en mí. Y si ya vamos a hablar de proyecto de vida, de sueños, de metas, de anhelos, de que usted ya va a salir y que usted ya quiere tener un emprendimiento y que usted ya quiere tener confianza, venga, lo primero que usted tiene que aterrizar para que el proyecto sea real, para que el proyecto sea medible, para que el proyecto sea efectivo, es que usted no va a dejar de trabajar en usted. Por eso, la visión de Dios, por eso el proyecto de Dios primero trabaja en el hombre y después trabaja en lo demás. Primero trabaja en lo interno y después trabaja en lo externo. Después de 20 años me doy cuenta a través del proyecto de vida que se me cumplen muchas cosas, pero cuando lo meto y lo filtro por el proyecto de Dios, me doy cuenta que después de 20 años en el que más tengo que trabajar es en mí. Por eso a Timoteo le decían, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay muchos que en su proyecto de vida ha sido alcanzar un título técnico, profesional o de terapeuta. Y el título de terapeuta lo hace olvidar de que él sigue en proceso, de que él sigue en proceso de mejoramiento continuo. Como director, como apóstol, cuando meto ese proyecto que yo lo anhelaba de vida, lo meto en el proyecto de Dios, me acuerdo y Dios me aterriza, porque es que todo proyecto tiene interventoría. ¿Qué es una interventoría? El man que está ahí encima. Todo proyecto tiene seguimiento. Que se haga lo que se dejó establecido en el papel y para lo cual se destinaron unos recursos. O sea que todo proyecto no es decir hágalo y en el papel. Hay un seguimiento, hay un control de calidad, de vigilancia, de decir, venga, si dijimos que íbamos a pavimentar esta calle, ¿por qué está pavimentando la de allá? No, que es que la de allá vive mi abuelita. No, en el papel y en el proyecto se dijo que lo íbamos a hacer así. Y cuando yo meto el proyecto de vida y por allá uno dice, no, es que ya soy director, no es que ya soy líder, no es que ya soy terapeuta, no es que ya tengo tanto tiempo limpio. Y uno enmascara y cuando uno va a decir tanto tiempo limpio, uno lo habla más durito, como para que los demás oigan. En la fundación, 8 meses, 7 meses y el recién llegado
se lo restrega a uno y le dice, mijo, 9 meses aquí o yo, al recién llegado. Pero cuando yo meto mi proyecto de vida, que no es malo, desde luego, yo quisiese que ese proyecto de vida estuviese arropado por el proyecto de Dios, me doy cuenta que en el que más hay que trabajar es en mí. Y el problema está latente. Lo único que yo hago es que tengo que desconectar esa raíz negativa, la causa que produce ese problema, para que el efecto cambie. Entonces pasamos de un árbol de problemas, pasamos a un árbol de soluciones. Entonces nosotros, ese es el adicto, un problema y ahora pasa a ser solución. Ese es un líder, ese es un servidor de Dios. Uno que fue problema, ahora pasa a ser solución. Y eso lo he planteado demasiadas veces. Entonces ahora hablando del proyecto de Dios, dice que Dios habló a Moisés y le dijo a Moisés, haga un tabernáculo. Ese tabernáculo representa el ser humano en sus 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Y ese tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero para ese tabernáculo, dice que Dios le habló a Moisés, voy a leer los que quieran tomar nota breve, no me voy a demorar allí. Dice que Dios habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo le he llenado de espíritu de Dios. O sea que si él le había llenado de su espíritu, si usted ha fortalecido el área espiritual, que es un proyecto que se debe trabajar en las fundaciones, porque venga, a Dios lo habían sacado y a Dios lo han sacado de los colegios, de la política, del barrio, de las familias, de los hogares, a Dios lo han sacado sutilmente y hasta de las fundaciones habían sacado a Dios. Y qué bueno que vino Azofuté y el proyecto llamado Azofuté dijo, lo terapéutico es fundamental, lo clínico es supremamente fundamental y la norma lo pide, pero lo espiritual también es necesario y también debe estar en el proyecto de vida, donde usted pueda estabilizar su área espiritual, donde usted pueda estabilizar su área mental, emocional, donde usted sepa cómo dirigir su voluntad y también desde luego que el área fisiológica es muy importante. Ayer hablaba de eso en el programa radial en la emisora de Dagua, lo importante que es trabajar la recuperación en las 3 esferas del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Y dice que Dios lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. O sea que si dice para inventar diseños, ese modelo celestial que es el modelo de Dios, ¿dónde tenía que construirse? En la tierra. Usted es un proyecto divino que tiene que pasar de ser proyecto divino cuando Dios dijo todo lo que él hizo le quedó bueno y en gran manera. Ese proyecto del cielo, usted es el responsable de hacer lo que descienda en la tierra, de que se cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. Por eso hay un libro que se llama Una vida con propósito, que ese que se hizo, hágase tu voluntad como en el cielo, se haga también aquí en la tierra. ¿Y sabe cuál es el problema del ser humano? Que se desligó del proyecto de Dios y empezó a trabajar en sus propios proyectos, que no son malos, pero sus propios proyectos. Sin el proyecto de Dios, ¿cómo le fue? A mí me fue mal. Por eso ahora todos mis proyectos los dejo en las manos de Dios, como dijo el rey David, en tus manos están mis tiempos. Y entonces este proyecto era un proyecto celestial. De hecho, el apóstol Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces Dios escogió hombres expertos en proyectos para que pudiesen elaborar y los llenó de su espíritu para que pudiesen elaborar una visión llamada tabernáculo que primeramente estaba en el cielo, pudiesen lograr que descendiera aquí en la tierra. Miren, Dios lo llamó a usted y lo apartó para restaurarlo
Y Dios no lo llamó a usted para restaurarlo ahorita en la fundación. Ahorita que usted conoció el director, el pastor, el líder, el terapeuta o el psicólogo. Dios lo eligió a usted para restaurarlo desde la eternidad. Desde antes de la concepción. Dice que desde antes que fuese el mundo fundado, Dios ya lo había apartado a usted, Dios ya lo había tomado a usted. Dice que desde el vientre de su madre, Él lo conoció a usted. Y Él sabía que en algún momento de la vida usted iba a elaborar un proyecto de vida que necesitaba enlazarlo con el proyecto de Dios. Y eso es fundamental. Y eso es clave para que usted pueda seguir avanzando. Yo no quiero continuar, y eso lo hemos hablado muchas veces aquí, alejado de la mano de Dios. Y defiendo lo de Dios, no defiendo religión, no defiendo fanatismo, no defiendo decir gloria a Dios, aleluya, amén. Defiendo un estilo de vida equilibrado. Dios por delante y de ahí en adelante todo lo demás, la familia, las metas, los sueños, el trabajo, mis anhelos, mis sueños, mis metas, porque es que eso somos. Pasar del problema a la solución y tener un estilo de vida normal. Yo me río, yo lloro, yo hago deporte, yo juego fútbol, como cualquier ser humano. Pero ¿sabe qué? Identifiqué mi problema y pude sanar mi problema porque conocí las causas y los efectos. Y entonces, como conocí las causas y los efectos, tuve que buscar esos hombres llenos de Dios que pudieran hacer posible ese diseño celestial aquí en la tierra. Hágase en el cielo, también en la tierra, dice el Padre nuestro. El sueño de Dios tiene que verse cumplido acá abajo. Y el sueño de Dios no es crear adictos. El sueño de Dios no es crear personas con salud mental, con problemas de salud mental. El sueño de Dios no es crear personas inestables, fluctuantes, personas derrotadas, personas camufladas, personas mentirosas, personas poco honestas, poco serias, poco disciplinadas, personas con mal manejo de emociones. Ese no es el modelo de Dios. Ese es el modelo de nosotros. Pero el modelo de Dios es muy diferente al modelo de nosotros, pero sí debemos unificarlo. Y entonces Dios cogió a hombres como Bezalel y a Aholiab. Dice que los llenó de su espíritu, les dio sabiduría, les dio inteligencia, les dio ciencia para inventar diseños. Asistente. Para inventar diseños, para crear diseños, para organizar lo de Dios. Y entonces en ese orden de ideas, ¿qué tocaba levantar? El tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Representa la estructura del ser humano direccionada por Cristo, direccionada por el Señor, direccionada por lo que Dios quiere. Y en ese orden de ideas yo me voy a saltar, Belisa. En ese orden de ideas, me voy a saltar un poco cuando dice Moisés erige el tabernáculo. ¿Qué es erigir el tabernáculo? Levantar una vida, construirla, procesarla, hacer que ese diseño de Dios sea posible aquí en la tierra. Entonces, búsquele un nombre, que el proyecto de Dios y el proyecto de vida se hagan uno solo. ¿Cómo se llama? Yo lo llamé restauración, más que rehabilitación. Otros le darán el nombre, cambio de vida, recuperación, sanidad, llámelo como usted lo quiera llamar, pero el proyecto de vida y el proyecto de Dios se tienen que hacer uno. Y eso es, Moisés erige el tabernáculo, una vida levantada, una vida funcional, una vida que empieza a impactar, una vida que dice valió la pena ir a la fundación, una vida que deja en alto el nombre de una institución, una vida que no sale a hablar, una vida que no sale a decir esas fundaciones no sirven para nada, me dieron garrote, me pusieron a aguantar hambre, no, porque es que su proyecto, cuando está anclado, ojo, su proyecto cuando está anclado al proyecto de Dios, no lo detiene nadie. ¿Sabe cuando el apóstol Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial? Estaba hasta preso.
Y la visión, o sea, el proyecto de Dios no lo detienen los hombres. El proyecto de Dios no lo detiene un trauma. El proyecto de Dios no lo detiene las limitaciones que usted pueda tener aún desde infancia. Porque es que el proyecto de Dios trasciende y el proyecto de Dios es un modelo y es una visión que se ejecuta aquí en la tierra cuando usted se dispone, que se ejecuta cuando usted se dispone. Es que me está buscando la caída, yo eso no lo creo en ninguna fundación. Que es que fundación mala, no. Usted no ha pegado su proyecto de vida al proyecto de Dios. El que hace efectivo los procesos y el proyecto es uno mismo cuando lo ancla al proyecto de Dios. Que es que el colchón es duro. Eso no lo recibe el proyecto de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es que cuando estamos hablando que Moisés erige el tabernáculo, levanta el tabernáculo, lo construye con hombres expertos en proyectos, en arte, en diseñar, en tallar madera, en tallar piedras, en todo, expertos en todo, pero llenos del Espíritu de Dios. Porque si usted tiene el título y no tiene el Espíritu de Dios, se puede caer. El enemigo lo puede tumbar. Con el título, el enemigo lo puede tumbar y se ha visto muchos casos. Yo le decía ayer a un terapeuta, yo le decía, o sea que ahora ya estás funcionando, ya tenés el cargo, ya hablas duro y te soltás de Dios. Ojo, que el enemigo está esperando que nos soltemos de él. El enemigo está esperando que usted el proyecto de vida lo desligue del proyecto de Dios. Vea, porque es que lo único que respeta al enemigo es la llenura del Espíritu. Es el Espíritu de Dios en su vida. Es el proyecto de Dios en su vida, arropando el proyecto de vida, sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus objetivos, sanando su problema. ¿Y sabe por qué le digo que los proyectos de Dios no los detiene el hombre, no los detiene la fundación, no los detiene el líder, no los detiene el terapeuta, no los detiene el castigo, no los detiene la reprensión, la corrección? Porque es que era un imposible levantar un tabernáculo en pleno desierto. Oiga, era un imposible levantar un tabernáculo en pleno desierto. Eso no se ve. Es casi que imposible para la ciencia decir que usted está sano para la gloria y la honra de Dios. Es casi un imposible decir que el proyecto de vida va a sanar, el proyecto de Dios va a sanar su proyecto de vida y el proyecto de Dios va a sanar todo su entorno. Es increíble eso, pero Moisés era imposible que levantara un tabernáculo. Y mire cuando el proyecto de vida está metido en el proyecto de Dios, pasa esto. ¿Sabe qué? Dios le dijo, Moisés, levánteme el tabernáculo. ¿En dónde? En un castillo, en un palacio, en el templo, en la sinagoga. No, señor, me va a levantar el tabernáculo en el desierto, pleno desierto. ¿Usted sabe qué es levantar un tabernáculo en el desierto? Pero Dios ya los había llenado de su presencia. Y volviendo a ese orden de ideas, Moisés dice, bueno, ya tenemos los expertos en proyectos. Ya está el personal. Necesitamos materiales. Y dice que Moisés empezó a pedir, y dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y toda su obra, o sea, y para la sagrada, o sea, el proyecto fuera real, porque el proyecto necesita unos condicionamientos. ¿Qué necesita usted para su proyecto? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, perdón, autoridad, sujeción, disciplina. Revise. Dice que Moisés le pidió al pueblo y la gente empezó a traer, miren, vinieron hombres, así como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, toda clase de joyas, oro, presentaban ofrenda a Jehová. Hoy en día, uno voltea a mirar personal para el proyecto. Hoy en día casi que el director y el líder está solo. Hoy en día la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hagamos un proyecto donde levantemos más obreros, más servidores de Dios. Ese es un proyecto, el servicio a Dios. Porque es que yo quiero lo mío, mi proyecto de vida, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y por eso tenemos que anclarlo al proyecto de Dios. Porque en el proyecto de Dios tengo que rendir mis derechos, tengo que ceder a mis derechos en el proyecto de Dios.
Y sigue diciendo aquí que trajeron de todo, ofrenda, bronce, plata. Y mire, mejor dicho, ¿sabe qué tuvo que hacer Moisés? Lo que se hace hoy en día en la fundación, lo que hacen los directores y los pastores. ¿Sabe qué hizo Moisés? Dice, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, o sea, los que trabajaban en el proyecto, pero ¿en cuál proyecto? En el proyecto de Dios. Hicieron tabernáculo, y por allá Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todo sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría. Todo hombre en quien su corazón le movió a venir a trabajar en la obra de ella. Ojo, si el Espíritu lo está moviendo a usted a trabajar en el proyecto de Dios y quizá dejar el proyecto de vida en stand-by, no sea rebelde a la visión celestial. Y sigue diciendo ahí, tomaron toda la ofrenda. ¿Y sabe qué hizo Moisés más aquí adelantico? ¿Sabe qué dijo Moisés? Vea, le dijeron a Moisés, Moisés, la gente empezó a traer todos los materiales para la construcción. Pero ¿sabe qué les tocó que decir a Moisés? No traigan más porque sobra. No traigan más porque está sobrando. No traigan más porque hay demasiado. No. Pero lo veo aquí. ¿Sabe qué le tuvo que decir Moisés a la gente? Hermano, hay demasiados materiales. Hay demasiados materiales. Le dijo, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su corazón, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre, espíritu, alma y cuerpo. Oro, espíritu, plata, alma y cobre. Y ahí sigue diciendo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué es el proyecto de Dios? Hacer como Dios manda con su vida. Su vida no es suya, su vida le pertenece al Señor. Su vida y sus proyectos no son suyos, son de Dios, porque Él fue el que lo llenó de su espíritu, porque Él fue el que le dio ciencia, sabiduría e inteligencia a usted. Él fue el que le dio los dones y los talentos. ¿Y sabe qué necesita Dios? Que yo lo rinda al proyecto de Él, que yo haga lo que hizo Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño es que el proyecto de vida es una idea que usted materializa en un papel y empieza a trabajarla. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Y a veces cogemos el proyecto de vida y queremos desligarlo del proyecto de Dios. Y por eso muchas veces nos toca que volver a empezar. Y por eso muchas veces después de 4 o 5 años tenía mi negocio, tenía mi moto, tenía mujer y volvemos a la fundación. Porque nuestro proyecto lo desligamos del proyecto de Dios. Porque dejamos de hacer como Dios quiere que hagamos. Empezamos a desobedecerle a Dios. Y mire que Moisés dice, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Oiga, el proyecto de Dios sobra. En el proyecto de Dios hay sobreabundancia. En el proyecto de Dios se suma, se multiplica. En el proyecto de Dios no hay escasez. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Por allá, eso es Éxodo 36, por allá el versículo 6, 7. Estoy haciendo un viaje por ahí en Éxodo 30, 31 al 36 y por allá al 40 al 39. Estoy haciendo un viaje en esos 10 capítulos de Éxodo para abreviarle a usted. Hoy en día no sobra, antes hace falta. Hoy en día toca rogarle, no se vaya de la fundación, no deje de trabajar en usted. Hoy en día se desvinculan del proyecto de Dios. Y me llama tanto la atención que dice que Moisés hizo tal cual Dios le mandó. O sea que sus anhelos, sus sueños, sus metas, logró anclarlas al proyecto. Logró anclarlas al proyecto de Dios.
No es lo mismo el proyecto de vida, y quiero hacer esa diferencia, no es lo mismo el proyecto de vida que el proyecto de Dios. Y en ese orden de ideas, me llama tanto la atención y me confronta que sobra. Hoy en día escasean los soldados, hoy en día escasean los servidores, hoy en día escasean los terapeutas, hoy en día escasea personal fiel, personal de confianza, hoy en día escasean personas recuperadas, son más las enfermas que las recuperadas, son más las enfermas que las restauradas. Pregunta, problema. ¿Por qué? Porque es que los proyectos se construyen con preguntas y respuestas. Entre más preguntas a usted le dicen, cuando usted va a sacar la pregunta central, el problema central, usted lo empieza a elaborar a través de preguntas, hasta que deja la que es. ¿Por qué escasea tanto eso? Si cuando trabajamos en el proyecto de Dios, dice que sobra, al punto que Moisés dijo, no traigan más oro, no traigan más plata, no traigan más bronce, no traigan más telas, no traigan más piedras preciosas. Si alguno quiere contemplar lo hermoso y lo maravilloso que fue el tabernáculo de Dios, que representa la obra de Dios y el hombre, hechos uno, la restauración, la redención del ser humano, el perdón, todo lo representa ahí, la sanidad, lo emocional, todo está representado ahí el ser humano, sino que es algo que pues todos no lo estudian, básicamente las personas que han estudiado teología. Luis Buitrago es un experto hablando del tabernáculo, ¿ya? Y lo estudió 5 años en una fundación, ahorita él lo cuenta, pues para yo no meterme ahí en lo que él sabe. ¿Será familia? ¿Será Asofutet? ¿Será fundaciones? ¿Será escuela de sabios? ¿Será familia? ¿Será director? ¿Será líder? ¿Será residente? Que escasea. Esperemos un momento mientras se restablece el internet al apóstol, que parece que le fue el internet. Bueno, ya estoy por aquí. Sí, se me fue, ¿no? La gatica se me paró ahí, me bloqueó eso, hasta me apagó el computador. Quiero concluir para darle la intervención, y es lo que yo quiero en lo que reflexionemos. Sea cual sea tu proyecto de vida, sea el mejor, si lo anclas al proyecto de Dios, no se va a hundir. No va a pasar como lo que pasa en la política. De los mejores expertos lo he oído, de los mejores expertos, hombres que ganan demasiado dinero solamente formulando proyectos. De hecho, hasta internacionalmente. Yo les dije que he llegado a pagar hasta 4 millones por un curso de esos de expertos, hombres que ejecutan proyectos a nivel internacional, a nivel municipal y departamental, todos proyectos. Pero yo no me dejo fascinar por eso, porque le puedo asegurar que muchos de mis proyectos de vida se han hundido. Pero ¿sabe cuándo se hunden? Cuando los he intentado desligar del proyecto de Dios. Confía en el Señor, confiemos de todo corazón en el Señor. Por allá hay un salmo que dice que confiemos de corazón en Él.
pero es de corazón en él. Así como de corazón llevaban todos los materiales para que Dios obrara, al punto que sobraba. Hoy escasea tanto personas correctas, personas íntegras, terapeutas, líderes, y sencillamente la respuesta puede estar, miremos a ver qué está pasando con el proyecto de Dios. Muchos proyectos de vida, pero pocos proyectos de Dios. Y no dejes que se hundan, como se hunden en la política, como se hunden en cualquier ente gubernamental. Yo dejé un proyecto en la alcaldía, he dejado proyectos en el DANMA y no ha pasado nada. Pero los proyectos que he complementado y que he pegado con Dios, le puedo asegurar que ahí están firmes, y ahí están vigentes. Y quiero terminar, dice, encomienda a Jehová tu camino, encomiende al Señor su proyecto de vida. Confíe en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino, tu proyecto, encomiéndaselo a Él, tus expectativas, tus sueños, tus anhelos. Dice, confía en Él. Tómese el tiempo a veces, eso toma tiempo elaborarlo, construirlo, no es fácil. Ese tabernáculo Moisés no lo hizo tan rápido y Él hará. Amén. Dios los bendiga. Le doy la palabra a Luis, que por allí me levantó la mano. El pastor Rubén también. Alejandro, los que han desarrollado el tema, podemos dar conclusiones. Espero Buenos días. que le haya quedado claro que el proyecto de vida no se puede ligar del proyecto de Dios. Buen día, pastor. Dios les bendiga. Qué tema tan interesante y muy importante, que el proyecto de vida esté enlazado con lo que Dios quiere, porque si nosotros vamos a hacer un proyecto de vida, debe ser orientado, guiado por Dios. Es lo primero. Y lo dice en Habacuc. Habacuc es el texto que hemos estado mirando. Dice que escribe la visión, y la visión tiene que venir de Dios, y declárala en tablas. Yo insisto en que debemos de escribir. Todos tenemos un proyecto de vida en la cabeza, porque nadie tiene un proyecto de vida mental de fracasar, ¿no? Todos tenemos un proyecto de vida en la mente, de anhelo, de deseo, de querer mejorar, ¿no? Nadie, yo creo que nadie va a tener en la mente la idea de fracasar. Todos tenemos en la mente la idea de salir adelante, de poder superar, en el caso de nosotros, poder superar la situación de la adicción. Y bueno, el proyecto hay que basarlo siempre en lo que decía Matías, es muy cierto, el apóstol Matías, del diagnóstico, el diagnóstico que tenemos que hacer, cuáles son nuestros problemas y nuestras necesidades, cuáles son las causas y los efectos y qué recursos tenemos. Entonces hay que centrarse también en la fundamentación del problema, que es hacer un diagnóstico. Bueno, ¿qué tengo? Como le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues entonces levante la vara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay que hacer un diagnóstico para poder mirar los objetivos. El objetivo es qué es lo que yo quiero lograr, pero tengo que hacer un diagnóstico situacional, y vuelvo y repaso sobre eso. El diagnóstico situacional de cómo estoy, de la matriz Dófalas, qué fortalezas tengo, qué fortalezas familiares también tengo, espirituales, familiares, emocionales, qué debilidades tengo para poder empezar a trabajar, qué oportunidades tengo y qué amenazas tengo. Después de hacer ese cuadro de la matriz DOFA, puedo empezar y definir los objetivos específicos. El objetivo general para todos nosotros es salir adelante. ¿Qué objetivo general tiene una persona que está en un centro de restauración? El objetivo es salir adelante. Todos llegamos a esos lugares con el objetivo de un cambio, de salir adelante.
pero tenemos que trabajar los objetivos específicos. Y esos objetivos específicos van a salir de allí, de hacer una evaluación. Y eso siempre tiene que estar Dios en el proyecto. La Biblia trae muchos proyectos y muchos ingenieros de proyectos. Por ejemplo, la primera que yo veo es la Noé. Dios le dijo, o sea, siempre en el proyecto debe ir enlazado lo que Dios quiere de mi vida. Mire que Noé en Génesis capítulo 6, en el versículo 13, Génesis 6:13, le dijo Dios, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca y de 50 codos de anchura y de 30 codos de alto. Y Dios le da todos los datos de cómo hacer el arca. Y lo más impactante para mí es que después de hoy en día los ingenieros navales han evaluado las dimensiones del arca y es una barca, es un velero, una barca tan tremenda que es la que resiste por su manera todas las situaciones hidráulicas. Entonces, esa arca también la podemos asimilar como nuestra vida, ¿no? Hacer todos nuestros proyectos, qué tenemos, las soluciones que tenemos, qué queremos lograr, qué actividades vamos a hacer, qué componentes, cómo agrupar las actividades y los tiempos. Uno no puede hacer un proyecto. Hay muchos proyectos hay proyectos que son inalcanzables. Hay proyectos que no son posibles, son inviables. De manera que en ese tiempo que tenemos nosotros de poder escribir un proyecto, de poder hacer, tenemos que tener una claridad de lo que tenemos, qué herramientas tenemos. Ya lo había explicado la vez pasada. Pues yo soy un constructor, yo soy un pintor, yo soy un electricista. Entonces, esa es una fortaleza que yo tengo para enfrentarme a las situaciones de la vida. Pero siempre tiene que ser con el Señor, ¿no? ¿Qué tengo yo? Y entonces tengo que diseñar las actividades. ¿Qué voy a hacer para alcanzar lo que quiero? Yo no puedo tener las cosas en la cabeza, tengo que escribirlas. Cuando le preguntaron a Pilatos que por qué le había puesto allí a Jesús Nazareno, rey de los judíos, sí, le dijeron, pero ¿cómo le colocas eso allí? Y le dijo, lo escrito está. Y qué importante es escribir los objetivos, lo que yo quiero alcanzar, las actividades. Hombre, yo voy a planear para tanto tiempo, voy a hacer esto, qué componentes, qué recursos tengo, el cronograma, hacer, bueno, voy ahorita para el año entrante, enero, febrero, marzo, abril, hacer el cronograma. Para enero, febrero, hoy tal cosa, para marzo, abril, tal otra. Y cada mes, y puede ser hasta cada semana, escribirlo. Que nosotros somos desordenados y tal vez no lo sigamos. No importa, para eso está lo que hablaba el apóstol Matías, de que había que haber un interventor. Entonces uno mismo es el interventor. Dice, bueno, para febrero, marzo, bueno, no cumplí esto. Yo hago una evaluación y una evaluación del avance del proyecto. Que no he alcanzado esto. No se preocupe, no desmaye, vuelva y colóquelo como una meta más adelante. Que yo estoy pensando en que voy a hacer una carrera intermedia en 3 años. Y aquí a 3 años, que es un proyecto a término de medio plazo, pues entonces, si yo no lo he alcanzado, bueno, pero ¿qué tanto he alcanzado? No, que alcancé a hacer 3 semestres. Pero entonces sigo adelante. Vuelvo y reevalúo la meta a donde tengo que ir y sigo y prosigo a la meta, como dice el apóstol San Pablo. Porque una cosa tengo, ¿no? Dejando lo que está atrás, prosigo adelante. Dios nos da la posibilidad también de tener, y lo estudiábamos esta mañana con los estudiantes, nos da la posibilidad de fracasar. Porque si un fracaso me da a mí
elementos para no volver a cometer los mismos errores y seguir adelante. De manera que ahí hay que tener las actividades claras, los recursos que tengo, el presupuesto que tengo, el cronograma. No podemos hacer proyectos infinitos, ¿no? Que cuando, no, yo voy a estudiar, pero ¿cuándo? Hay que tomar manos a la obra, como dice la palabra. Hay que tener el deseo de hacer las cosas y ejecutar el proyecto. Hay tiempos, hay que planear. Este es tiempo, cuando estamos en las instituciones, es un tiempo de planeación. ¿Qué voy a hacer? Tenemos la claridad, tenemos el tiempo, tenemos un cuaderno, escribamos, hacer la planeación, para dónde voy, qué voy a hacer el año entrante. Ahorita que estamos terminando ya este año, yo le invito a que usted haga una evaluación de lo que Dios le ha dado en este año, lo que ha hecho este año, también una evaluación de lo que pudo haber alcanzado y no lo alcanzó, y proyéctese al año entrante. Y en el año entrante, cuando va a terminar el año, va a ser un monitoreo, o antes de eso, qué es lo que está haciendo, realmente va por donde va, alcanzamos los objetivos, cuáles fueron los obstáculos, cómo está funcionando el equipo de trabajo. Nosotros tenemos que entender que no estamos solos y que no podemos andar solos. Tenemos que entender que la problemática tiene una solución familiar. Necesitamos el apoyo de la familia. Si tenemos la familia, hay que trabajar con las personas que haya. Si tenemos familia, gloria a Dios por ello. Tenemos que involucrarlos. El proyecto de vida tiene que tener una base con los pies en la tierra, tiene que ser real. Tenemos que mirar las circunstancias que hay alrededor. No podemos hacer un proyecto de vida etéreo en las nubes. Hay que aterrizarlo. Tenemos que pensar qué posibilidades tengo y reparar también las cosas que en medio del camino se van reparando, las situaciones que hemos tenido en la familia. La familia es muy importante. En el proyecto de vida es el individuo, la familia, la sociedad, las oportunidades, y hay algo muy importante que la gente usa, que es la tecnología. De manera que tenemos muchas oportunidades y tenemos que escriba su proyecto de vida. Hágalo aunque sea escuetamente. Yo para el año quiero esto y esto y esto y esto. Y luego se va a dar cuenta. Inclusive haga una cosa, haga su proyecto en unas hojas y métalo en su Biblia y lo está leyendo y lo está mirando. Y verá que eso va alimentando la autoestima. Mira que ya alcancé esta meta. Y repito, como proyecto de vida para una persona que está en una institución de restauración, el primer proyecto de vida que tiene que hacer es aprender a vivir en la institución, a someterse, a buscar sus problemas, qué es lo que me llevó a mí a la situación de adicción, y el primer proyecto es entender mi problemática para poder salir adelante. Ya después de ahí para allá, después del primer año ya puede sentarse a escribir un proyecto hacia afuera. Y algo muy importante, el proyecto de vida, decía Matías, el proyecto de vida te ordena primeramente en tu interior. ¿Y para qué? Para luego ordenar lo externo. No les quito más tiempo, creo que es como el resumen de lo que hemos mirado. Hay un proyecto de vida muy bonito que lo podemos mirar, el proyecto de vida de Nehemías. Nehemías fue el que fue a reconstruir, fue a restaurar a Jerusalén. Y Nehemías lo primero que hizo fue oración. Segundo, pidió al rey. También le pidió los recursos. Él primero se informó, bueno, cómo está Jerusalén. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer un diseño. Y él fue y dijo, bueno, ¿cómo están mis hermanos? Me están en buena afrenta, las puertas están quemadas, los muros destruidos, todo está caído. Y él llegó y le habló al rey. El rey le preguntó qué le pasaba y entonces luego le escribió carta. Le dijo, bueno, cuando le dio el permiso al rey, él escribió, necesito madera, necesito llevar tal cosa. Y cuando llegó a Jerusalén,
él hizo un análisis. Nehemías fue, en el capítulo 2 de Nehemías, él fue y se montó en el caballo y fue a mirar y a evaluar, a hacer una evaluación, qué era lo que tenía que hacer. Y luego distribuyó todos los trabajos. Empezó a hacer todos los trabajos. Unos construyeron en esta parte. Los que están en esta casa que viven aquí, ustedes construyen aquí. Los otros construyen acá. Los otros construyen allá. Ahora, enemigos se van a presentar en el proyecto de vida. En Nehemías capítulo 4 lo vemos. Precauciones contra los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de tu restauración? Los enemigos de tu restauración pueden ser tus antiguos amigos. Entonces, el proyecto de vida tiene que incluir la parte social. Mire que Nehemías siguió adelante y tuvo un plan de trabajo y terminó de construir. Y con una mano dicen que con una mano estaban listos para pelear contra los enemigos y con la otra mano tenían la espada. O sea, la espada es la palabra de Dios. En el proyecto de vida tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros hemos tenido que, y a mí me ha pasado mucho, abortar proyectos de vida, abortar un proyecto de vida porque ya tengo mi título, ya tengo mi trabajo, me voy a ir a trabajar, ya tengo y conseguí carro, bueno, ¿y qué me pasó? Me vine al piso, ¿qué pasó? No era el proyecto de vida conforme a la voluntad de Dios. Yo los invito, nosotros tenemos muchos proyectos en la cabeza, pero ¿cuál es el proyecto de vida? Viene acorde a los pensamientos de Dios. En Isaías dice la palabra, Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová, porque más altos de lo que son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos, más altos que vuestros caminos. Metámonos en el camino de Dios. De todas formas, escribamos nuestros proyectos, escribamos nuestros anhelos. Y repito el texto de Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora una cosa, no se quede fresquito que Dios va a hacer todo. No, señor, tiene que levantarse. ¿Qué dijo Nehemías? Nehemías dijo, levantémonos y edifiquemos. Entonces uno no puede quedarse dormido, tiene que levantarse y edificar. Esto es también de ponerle, me perdona la palabra, tiene que ponerle berraquera, hermano, porque si usted nos amarra los pantalones y cada rato va a estar de recaída en recaída, no, hay que levántese y edifique su vida. Qué bonito los proyectos de Moisés, el proyecto del tabernáculo, y muy la aplicación que hace el pastor Matías. Hombre, edifiquemos nuestra parte, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, y de ahí para allá Dios le va a así como los hizo joyeros. Dios hizo allí hasta expertos en química por el Espíritu Santo, los perfumistas, los joyeros, los plateros. El Espíritu Santo los capacitó, pero entonces hay que buscar primero de Dios. Amén. Y de ahí para allá que va a haber el proyecto de vida, va a ser si Dios está con usted. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Bueno, gracias. Y bueno, para ir cerrando, por ahí está Luis. Quiero darle la palabra a Luis y a Hernán. Si Hernán también tiene un aporte ya para ir concluyendo el tema, que sé que es de demasiada bendición y sé que pues, el principal proyecto es ver vidas y familias restauradas. No sé si por ahí está Luis, Hernán quisiera dar un aporte y si nos alcanza el tiempo, una retroalimentación de alguno de los estudiantes. Bueno, buenos días para todos. Estoy por acá en el banco hoy. Estoy atendiendo gente, pero sí quería dar un corto aporte. A ver, yo siempre he tenido, digámoslo, esta filosofía, y es aprender no hay línea, amigo, a separar, ya voy, a separar mi proyecto de vida de los proyectos de Dios, ¿sí? Y
muchas veces se cometen errores pretendiendo de que mis proyectos están conforme a los de Dios. Y puedo colocar miles de ejemplos en esta mañana de los errores que se cometen con esto. Y es pretender de que yo sea un siervo, de que yo sea un servidor y que yo tenga mis propios proyectos. Y también hay que aprender a diferenciar los negocios y la vida secular de la vida espiritual. Porque muchas veces pretendemos mezclar eso y ahí es donde nos debilitamos, ahí es donde fracasamos, ahí es donde nos frustramos. Y si hablamos de fundaciones, pues ni qué decir, porque he conocido a muchos directores y muchos ministros y muchos líderes y muchos aún pastores que se han metido en proyectos de vida de otra persona, tal vez con el fin de ayudarlo, y no está mal, pero siempre han terminado en discusiones, han terminado en fracasos, han terminado en frustraciones, en pleitos, en disensiones con las familias, con el mismo interno. Es que yo metí mi plata acá porque usted me dijo que metiéramos unos pollos y que no sé qué, que no sé cuánto. Y aún hoy lo sigo viendo, se hace hasta pastores. Pastor, hablamos de un pastor, hablamos de un ministro, y me esclavo en una serie de negocios. Y aprendamos a separar, a diferenciar el proyecto de Dios y el proyecto de vida personal. Por eso dice mi proyecto. Cuando yo digo mi proyecto, es mi proyecto. Pero Dios sí está de acuerdo con eso. Dios sí va a meter la mano ahí por nosotros. Entonces, por eso es que iniciamos cosas y Dios nos ha llamado a otras cosas. Entonces yo un día, por eso hice un alto y dije, voy a separar esto de aquello. Entregué la fundación porque vi que ya quería mezclar una cosa con la otra y me dediqué a hacer mi proyecto de vida, a estar más pendiente de mi familia, a estar más pendiente de mi negocio, a estar más pendiente de mis cosas. Y ya cuando logré esto, que lo separé, pues dije, regresemos, Dios, quiero volver. Y ahí fue cuando iniciamos este nuevo proyecto de Asofutec. Y por eso estoy acá. Y le doy muchas gracias a Dios por todo. Pero he aprendido a diferenciar mis proyectos de vida del proyecto de Dios. Siempre Dios, cuando te lleva al desierto, como decíamos ahora, y te pasa, es para formarte y para que vos desaprendas tus proyectos de vida. ¿Cuál era el proyecto de vida de Israel? Estar en Egipto, y ellos querían estar en Egipto, y Dios quería que sacaran del corazón a Egipto, pero ellos querían ese proyecto, amaban ese proyecto, extrañaban ese proyecto de vida y querían estar allá, porque extrañaban algunas cosas, pero lo único que Dios quería era que entraran en el proyecto de vida espiritual en ellos y se formaran ahí. Pero nunca comprendieron esto y por eso perecieron. Perecieron en su propio proyecto y lo tenían tan arraigado en el corazón que venían reclamándole a Moisés constantemente. ¿Sabe qué era lo que pasaba con Moisés? Que Moisés nunca pensó que el mar se iba a abrir, pero él siempre tenía en su corazón que Dios iba a hacer algo. Y cuando usted sabe que Dios va a hacer algo, ese es el verdadero proyecto de vida para nuestras vidas. Cuando siempre pensamos y estamos ahí, no sabemos qué va a hacer ni cómo lo va a hacer, pero siempre a través de nuestra fe pensamos de que Dios va a hacer algo. Y cuando usted siempre piensa que va a hacer algo, entonces usted se mete en el proyecto de vida de Dios y entiende eso, de que Dios va a hacer algo y en cualquier momento lo va a hacer. Pero hay que estar ahí. Pero entonces si yo digo, no, me voy a meter en este negocio, me voy a meter en este y quiero servir a Dios, ahí es donde me enredo y siempre me voy a enredar y nunca voy a lograr entender eso. Amén. Entonces diferenciamos, es lo que yo pienso, se los quería transmitir. Dios los bendiga, muchas gracias, apóstol, muchas gracias, los oyentes, Dios los continúe bendiciendo. Así es, Luchito, pues hay que entender la diferencia, pero hay que saber cómo yo meto lo mío bajo la administración de Dios. Pero eso es importante tenerlo claro, Luchito, porque es que a veces ese salpicón y esa revoltura del atrio del lugar santo y del lugar santísimo, a veces mezclamos las cosas naturales con las cosas celestiales y a veces los proyectos de nosotros les
los confundimos con los de Dios. Los de Dios siempre van a ser muy ajenos a los de nosotros. ¿Y por qué? Porque es que hay mucha diferencia entre los pensamientos de Dios y en los pensamientos de nosotros. Entonces, nada, agradecidos con Dios. Sé que esto nos va a servir, nos va a dar herramientas para nosotros saber cuándo estamos trabajando en lo de nosotros y cuándo le estamos trabajando a Dios. No sé, Hernán sí está por allí, por ahí lo vi ahora y pues Hernán ha estado muy, muy juicioso y vencedores también de antemano, lo digo, si quisiese dar un aporte allí o si está por allí o estará ocupado. O uno de los vaqueros ahí. Mi líder. Muy buenos días. Buenos De parte de los días. vencedores. Qué pena. Se ocupó en este momento. ¿Y cómo le ha Listo. parecido el tema? Denos un aporte usted en nombre de vencedores. Es fundamental. Yo creo que reconocer las diferencias entre los dos proyectos y poder unirlos, para mí personalmente ha sido un aprendizaje muy valoroso. Le agradezco a ustedes por este espacio y que Dios los siga bendiciendo. Gracias, Melier. Entonces, no sé, otro aporte, por ahí Leonardo iba a decir algo, pero quisiera que nos tomáramos unos 2-3 minutos de alguno de los estudiantes que nos den su opinión, de los que poco hablan también, qué les ha parecido, es importante esto en el proceso de rehabilitación, lo de los proyectos, qué tan fundamentales son. O sea, dejen la timidez. No sé, Leo, mientras se preparan ahí los valientes, a manera de conclusión. Bueno, Apóstol, buenos días, Lola, Luis, todos los que están allí. No, pidiendo un poco de excusas porque es que tuve que hacer algo, inclusive puse el programa para que los muchachos lo escucharan, pero tuve que arreglar aquí algo, ¿no? No, hermano, la conclusión es proyecto de vida. Desde que dijimos que proyecto de vida apenas ponemos el pie en la fundación, ¿no? Proyecto de vida, aprender a escuchar. Proyecto de vida es el verbo hacer y no decir. Proyecto de vida es, tengo que en la parte, es conclusión, ¿no, Apóstol? Entonces, en la parte familiar, perdonar a todos mis familiares, perdonarme a mí mismo. En la parte educativo-laboral, tengo que hacer un taller, terminar bachillerato, terminar una carrera si de pronto la hay. En la parte judicial, pues no volverme a calentar, hermano, y estar pues con las normas y las reglas, ¿no? Y en la parte psicoafectiva, ¿no? Que es la que más nos talla, porque es que habemos unos hombres que la mujer le tiene que decir a uno que lo ama a las 24/7. Eso es inseguridad, eso es falta de confianza. Entonces, qué bueno trabajar todo esto en estos aspectos, ¿no? Qué bueno ese tema de proyecto de vida, muchachos. Los invito a que la den toda, mano. Hay que tener un proyecto de vida. Si no hay proyecto de vida, no hay sobriedad. Si no hago un proyecto de vida, sigo consumiendo, muchachos. Se lo está hablando una persona que tiene cierta experiencia. Hay que trabajar la humildad, hay que trabajar la paciencia, hay que trabajar la tolerancia. Ya eres tolerante, ya eres paciente, ya perdonas, te puede meter un grito y no te fastidias. Todo eso es lo que tenemos que hacer en un proyecto de vida, muchachos. Los quiero mucho, los amo mucho. Discúlpeme, Apóstol, que me da como la impresión, pues, que dejé como tirar el programa, pero no, ahí escuchando. Perdónenme, muchachos, ahí estoy en la jugada. Qué bueno estar en una fundación. A mí me salvó la vida Dios y una fundación. ¿Qué tal de que las fundaciones no existieran? Yo no estaría sobrio. Entonces, qué bueno que estas fundaciones existen. Qué bueno que estos programas existen. Nuevamente, sin chuparle la media, Apóstol, lo quiero mucho, lo amo mucho. Gran conocedor de esta problemática. Gracias por existir. Todas tus palabras me caen bien. Ánimo y para adelante. Gracias, Leo. No, este espacio es una fábrica de medicina, este espacio es sanador, este espacio levanta, este espacio tiene, y como tenemos a Dios por delante, yo sé que este espacio viene a cumplir un propósito en nuestros proyectos, en nuestros anhelos y en nuestros objetivos, de fortalecernos y de seguir avanzando. Entonces, nada, agradecerle a Dios por eso. No sé si ya hay valientes por ahí que quieran darnos su opinión.
Apóstol, buenos Apóstol. días. Buenos Estudiante, días. estudiante de aquí del Taller de Cristo, y les quería dar un aporte porque me ha parecido muy importante lo que nos ha compartido usted del proyecto de Dios. Y para apoyar o fortalecer esa opinión, quería que es algo que está en la palabra, en Primera de Crónicas 28, y podemos leerlo desde el 2 para no alargarnos mucho. Entonces dice así: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuera rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, y si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día, ahora pues, ante los ojos de Jehová Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardaré a guardar e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que lo poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Entonces, pues ahí en ese pasaje podemos observar que muchas veces, como lo tenía planeado David, nosotros tenemos unos planes. David tenía planeado construir la casa para Jehová, pero Jehová le dijo: no, usted no va a construir casa porque es que usted ha derramado mucha sangre y usted es un hombre de guerra. La casa la va a hacer Salomón su hijo. Pero si Salomón su hijo guarda mis mandamientos y los pone por obra, entonces yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Entonces ahí vemos cómo a veces tenemos que buscar los planes de Dios, ¿no? Y por medio de hacer la voluntad de Dios, como decía el apóstol, pues Dios va a cumplir el plan que Él tiene para nosotros, porque nosotros tenemos que tratar de descubrir el plan que Dios tiene para nosotros, porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero no miramos si la voluntad nuestra también es la de Dios. Entonces tiene que haber una concordancia entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, porque si nosotros buscamos la voluntad de Dios, Dios también nos va a conceder a nosotros nuestra voluntad, pero primero es buscar la de Dios, y después Dios nos concede a nosotros también lo que queremos. Muchas gracias, ese era mi aporte, muchas gracias. Ahí ya. Sí, Buenos días, apóstol. muy buenos días. Apóstol, mi pequeño aporte era que sí, lo que decía mi líder Leonardo, que más de nosotros desde la escuela teníamos un proyecto de vida y no lo supimos aprovechar. Entonces, como dice mi líder Martínez, tenemos que primero desde aquí la fundación empieza nuestro proyecto de vida, porque si le preguntamos a cualquiera de nosotros, cualquiera le dice: no, yo aquí ya tengo mi proyecto de vida, con tal que lo dejen salir, con tal de estar afuera, pero eso es mentira, porque volvemos a salir a lo mismo. Entonces, yo creo que el proyecto de vida empieza de aquí, desde la fundación, haciendo las cosas bien y pidiéndole mucho a Dios que nos guíe para así poder, digamos, salir adelante. Y, y no, ese era mi aporte, apóstol.
Muy buenos días. Muy buenos días. Dios los bendiga. Aquí es parte de la Fundación El Camino, diciéndoles que agradecidos por este programa tan maravilloso que nos podemos escuchar y aprender cada uno. Diciéndoles también que va a ser el principio de la sabiduría, ¿no? El alfa y el omega. Sin él no somos nada, ¿no? Agradeciéndole porque primeramente lo tienen en cuenta y sin él no estaríamos aquí recuperándonos, ¿no? De todas maneras, Dios los bendiga y para adelante. ¡Para adelante! ¡Adelante! Gracias, me ha desconectado. ¿Qué otro valiente? Dale. Buenos días, compañero. Soy Luis Javier Posada. Fundación. Yo soy Luis Javier Posada. Bueno, para aportar, el día de hoy estamos hablando del proyecto de vida y el proyecto de Dios. Hay que ser consciente. ¿Qué quiere decir proyecto de vida? Proyecto de vida son esas metas, son esos logros que tenemos predestinados anteriormente a que pasaran. Por ejemplo, yo quiero llegar a tener una camioneta, lo escribo, una camioneta. Yo quiero tener un buen vestuario, etcétera. Pero nuestro proyecto de Dios es importante, es sencillo, aceptar a Cristo, primero que todo, que es nuestro filtro a Dios, porque Cristo perdona nuestros pecados. Dios no nos acepta con pecados, Dios nos acepta sin pecado. Y Cristo es el filtro. Cristo vino a este mundo precisamente a nosotros como ser humano. Dios se convirtió en hombre para poder entendernos y perdonar nuestros pecados. Es interesante ver en la antigüedad, desde los descendientes, de los antepasados de Jesús, desde el mismo David. Ellos tenían aparentemente proyectos de vida, pero tenían familias disfuncionales. ¿Qué pasa? David cometió ciertos errores en su comportamiento en la vida, pero él siempre entregaba sus falencias. Cuando tengamos falencias, son nuestras debilidades, nuestros pecados, presentémoselas a Dios, a Jesús. Y Jesús obviamente abre otra vez sus puertas a nosotros. Tenemos que estar siempre concentrados en el Espíritu de Dios. Y Dios, para que el Espíritu de Dios entre en nosotros. Es importante. Llegamos a este lugar. Anteriormente, cuando estábamos en el consumo, nuestro proyecto de vida era disfuncional. ¿Cuál era nuestro proyecto de vida? Estar todo el día en el consumo. Nos olvidábamos de Dios por el placer material. Actualmente estamos en una depuración y creando una barrera para volver a reiniciar nuestras vidas, reiniciar nuestro proyecto de vida. Tenemos la virtud y la gracia de tener unos operadores buenos, una doctora buena, un director de la agencia buena. O sea, todas estas personas son como ángeles que vienen a este mundo, que entran en ellos para ayudarnos a ordenar nuestro futuro proyecto de vida. Yo quiero agradecer mucho a mis compañeros, que yo los veo siempre muy dispuestos al cambio. Quiero agradecer a todos ustedes de las fundaciones, de los seminarios que están todos los días, día a día, atendiendo el llamado del Zoom, porque esto es como una hermandad. Estamos virtualmente compartiendo logros. Estos logros que el apóstol Matías imparte inicialmente. Bueno, el tema de hoy es una cosa, hoy es proyecto de vida y proyecto de Dios. Así que, bueno, gloria a Dios. Tuve la oportunidad de hablar con ustedes, de poder expresar mis opiniones y adelante. Gracias. Amén. Adelante. Bueno, no sé si alguien más, ya ve el tiempo de Josué 9:40, pero bendito Dios, la idea es aprender, la idea es fortalecernos y la idea es conquistar ese proyecto, que es vidas transformadas. En eso se resume todo, sanar ese problema, pasar de hacer a hacer solución. Entonces, ¿alguno de los valientes por ahí quiera dar otro aporte o cerramos? Muy buenos días, apóstol. Muy buenos días para todos ustedes que son mis hermanos en Cristo Jesús.
simple y llanamente quiero decirles unas cosas. Todos nosotros somos hijos de Dios. Por tal motivo, y en proyecto de vida, yo debo tenerlo personalmente, infundado con la raíz, basado con el Espíritu de Dios, simple porque Él es mi baluarte, Él es mi refugio, Él es la persona que me sacó de la parca mundana a traerme a su santidad, de traerme a su templo santo. El templo santo de hoy en día es el Espíritu que nosotros tenemos. Debo andar en alineamiento con Él, debo estar alineado para yo poder así hacer un proyecto de vida conforme a su palabra, conforme a la voz que me gobierna. Doy gracias a mis autoridades, doy gracias a este hermoso día, doy gracias al cuerpo de Dios aquí presente. Señores, Dios los bendiga, porque todos ustedes son la obra de arte que Dios ha sacado para nosotros, que Dios ha sacado para poder hermosear a este mundo. Bendiciones para todos. Gracias. Entonces, bueno, en ese orden de ideas le damos gracias a Dios. Un saludo muy especial para todos. Las fundaciones. ¿Qué mi líder, Carlos? Buenos días, les saludamos aquí de parte de la Fundación El Camino. Pues lo felicitamos por la variedad de opiniones que nos sirven a todos. Y estoy muy de acuerdo con el apóstol Matías, que dice que tenemos que centrar nuestros pensamientos en Dios. O sea, por algo Dios dijo, o sea, resumió los mandamientos en solamente dos. Dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos analizar en la fundación de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y para dónde vamos? Y lo primero que debemos centrarnos es en nuestra propia recuperación para poder entablar un nuevo proyecto de vida. Porque cuando nosotros estuvimos en nuestra visión nativa, o sea, violamos muchos principios espirituales que hoy nos están haciendo falta para una total recuperación. Y entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces nosotros debemos, o sea, permitir que la voz del Espíritu Santo se vaya desarrollando en nuestras vidas para de esa manera elaborar un proyecto de vida donde no vamos a seguir cometiendo los mismos errores que cometimos en el pasado. Lo primero que debemos tener en nuestro proyecto de vida es la recuperación, ¿ya? Y a partir de ahí, salir a la calle a dar un testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas para que Él pueda seguirnos bendiciéndonos y nos dé una nueva oportunidad y que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. Para adelante, compañeros. Amén, gracias. Bueno, bendiciones para todos, bendecimos a Dios. Vamos a cerrar el tema proyecto de vida esta semana y ojo, no he revisado cuál es el siguiente tema que han postulado, pero buscamos la participación de los residentes en el siguiente tema. Es importante, hemos hablado enfoque clínico, enfoque terapéutico y enfoque espiritual, tratando de desarrollar un tema que fortalezca la transformación del ser y que apunte a la recuperación, como decía ahorita nuestro compañero Carlos. Pero entonces, desde el lunes para allá, cada organización, cada fundación, cada líder, vamos a ayudarle a esos chicos a que desarrollen el tema. Este es un espacio de capacitación. Este es un espacio de formación. Esto no, incluso muchas fundaciones lo tienen y yo no negocio este espacio por nada del mundo,
porque ahí fue donde yo me recuperé ahí sentado aprendiendo de otros. Pero también a veces hay que aprender de los que vienen de abajo, de los que vienen en formación, de los que su árbol ya está empezando a dar frutos, de los que ya tienen un ejemplo, de los que están luchando, de los que están batallando, de que a pesar de los errores siguen allí. Entonces, ojo vivo, si les soy honesto, no sé cuál es el siguiente tema, pero tenemos un listado de temas sugeridos y son bastantes. Sea cual sea el siguiente tema, cada fundación, cada director, pastor y líder o equipo clínico va a resaltar esos estudiantes que están haciendo las cosas bien y vamos a darle también la oportunidad de que ellos aporten, desarrollen, postulen, planteen y también nosotros seguimos aprendiendo, también nosotros seguimos recibiendo. Esa es la humildad, recibir el mensaje de quien sea. Porque es que el mensaje es uno solo, la restauración y la rehabilitación. Entonces, pongámonos las pilas y desde el día lunes va a haber intervención de los estudiantes. No se vaya a asustar, no sea temeroso. Esto es de aprendizaje, esto es de soltarse, esto es de ir dando más, esto es de expresar, esto es vivencial. Aquí no solamente los llenamos de conceptos y llena el manual y la cartilla y venga, no, esto es vivencial. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, sin salirnos del contexto. Eso sí, no se ponga a contar historias, hable del tema puntual y preciso. Contundentemente una intervención de 3-4 minutos al grano. Y ahí usted deja una semillita en nuestro corazón. Esas semillitas que cualquier persona, cualquier mamá, cualquier estudiante, cualquier interno, cualquier profesional, cualquier director, pero usted, hasta un indigente, pone semillas en nuestro corazón y nos deja una enseñanza de vida, nos deja una lección y esa semillita después empieza a crecer y cuando vemos tantos frutos es porque hemos dejado que en nuestro interior pongan muchas semillas, pongan demasiadas semillas. Por eso nos dicen sean receptivos y déjese poner semillas para que entre más semillas tenga usted, más su árbol dé demasiado fruto y más usted pueda recoger. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a enviarlo al grupo de WhatsApp que tenemos al 311-646-2577. Usted puede escribirme para agregarlo y ahí enviaremos el siguiente tema y entre todos los residentes, nosotros solamente los vamos a ayudar a desarrollar el tema. Leonardo, el pastor Rubén, Luis, pastor Ricardo, todos los que intervenimos, vamos a ayudar a que ellos desarrollen ese tema y que ustedes también empiecen a dar un poquito de sus espigas. Esa es la formación. Así yo me formé, o sea, yo no me formé en los escritorios, en los libros, yo me formé ahí, a la par, con mi director, con mis líderes, con las personas que Dios me puso ahí enseñando, me tiraban al ruedo y yo no sabía ni hablar y quizá en ese momento hablaba, ¿sabe qué? Socio, parcero y así hablábamos. Y ha sido una construcción para poder uno, más que dar una charla, poder poner el corazón en esa charla y el ejemplo es el que arrastra. Las palabras que transforman son las que vivimos. Las palabras que transforman no son el conocimiento, porque conocimiento está llena la olla de gente con títulos y con conocimiento. Lo que realmente transforma, lo que realmente impacta es lo que usted vive. Entonces vamos a hablar también de lo que ustedes viven ahí como residentes, señores. Entonces, por favor, entre ustedes también nos van a alimentar a nosotros, porque como directores seguimos siendo almas, seguimos siendo ovejas, necesitamos también ser alimentados y pastoreados y necesitamos nunca olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Amén. ¿Es así? Entonces, no siendo más, muchas bendiciones, abrazos, saludos para todos y nos encontramos nuevamente el día lunes en este espacio con un nuevo tema y con unos nuevos participantes. Ese día hasta ni pongamos cámara, Leonardo, hasta ni pongamos cámara ese día para que sean ellos los protagonistas, sean ustedes los protagonistas, pero con conciencia clara, que usted va a hablar de lo que vive, que usted va a hablar de lo que ha sido el proceso, que usted va a hablar de esa semillita que se sembró en esa fundación y que ya está dando fruto. Si no mejor, también hay otro fruto que es, vea, esperar que sea el momento en el que el árbol cargue.
en el que el árbol, cuando el árbol está cargadito de fruto, usted ya le da a comer a su familia, ya le da a comer a los demás, ya le da a comer al grupo, ya nos da a comer a nosotros los directores. Esa es la mecánica de Dios y eso es lo que buscamos en este espacio llamado Escuela de Sabios. Entonces, muchas bendiciones para todos, Dios los guarde, bendiciones para todos y el lunes seguimos con el ejercicio de formación y de aprendizaje. Dios los bendiga a todos. Amén, muchas gracias. Dios te bendiga, hijo. Gracias a todos. Muy bien. Amén, gracias. Buenos días para todos, que pasen un feliz día. Bendiciones. Gracias. Dios es amor. No nos está viendo.